Hola, en este video vamos a hacer una demostración de que toda función que es continua en un conjunto compacto lo es de manera uniforme. Es decir, las funciones continuas de hecho son uniformemente continuas cuando están definidas en conjuntos compactos. Recordemos la definición de continuidad uniforme. Esto es, se dice que f, una función que va de un espacio métrico x a un espacio métrico y, es uniformemente continua si para cualquier epsilon existe una delta, de tal manera que si dos puntos del dominio distan en menos que delta, entonces las imágenes de estos distan en menos que epsilon. Como se puede apreciar, en esta definición la delta solamente depende de la epsilon y es independiente de cuáles son los puntos que se tomen en x, que es justo la diferencia de la definición de continuidad, ¿no? Como la generalización a todos los puntos de un espacio x de la definición de continuidad puntual. Procedamos a hacer la demostración prometida, ¿no? Entonces supongamos que nuestra función f es continua. Y entonces sabemos, ¿no? Que para cualquier epsilon dado y para cualquier punto, nosotros podemos encontrar una delta que hace lo que debe hacer. Es decir, que todos los puntos que sean delta x cercanos a x bajo f deben de ser epsilon cercanos a f de x. Siendo así las cosas, la familia de bolas centradas en x y con radio delta x es una cubierta abierta del espacio x. Usaremos este teorema de Henry-Lebesgue, el lema de la cubierta. Dice que si nosotros tenemos una cubierta C de conjuntos abiertos de un espacio compacto, entonces podemos encontrar una delta, un número real positivo delta, de tal manera que cualesquiera dos puntos de nuestro espacio compacto que estén a distancia menor que delta, va a haber un elemento C de la cubierta en el cual ambos puntos pertenezcan. Es decir, que el conjunto formado por x y y sea un subconjunto de esta pieza de la cubierta. Entonces, aplicando el lema de Lebesgue para esta cubierta C de bolas de radio delta x, pues tomemos entonces la delta mayor que 0 del lema y veamos que si nosotros tenemos x y y de tal manera que su distancia d es menor que delta, entonces las imágenes de f de x y f de y distan en menos que epsilon. Bueno, pero lo que sí sabemos es que si esta distancia es menor que delta, entonces existe algún puntito, digamos un x0, de tal manera que tanto x como y pertenecen a el miembro de la cubierta C determinado por este 0, es decir, a la bola de radio delta x0 centrada en x0. Pero bueno, si esto pasa, entonces la distancia entre x y x0, la distancia entre y y y0 son ambas menores que la delta x0 y por lo tanto la distancia, pero ahora según el espacio y, entre f de x y f de x0 es menor que epsilon entre 2. También lo es la distancia entre f de y f de x0 por las mismas razones. Entonces esta sería digamos menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Pero lo importante es que esta suma por la desigualdad del triángulo es mayor o igual que la distancia entre f de x y f de y. Ahora demostremos el lema de la cubierta. Procederemos por contradicción. Entonces, supongamos que una delta como estas no existe. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos cualquier delta, pero lo vamos a hacer en la forma
de numeritos de la forma 1 entre n, digamos, supongamos que para toda n en los naturales ocurre que hay puntitos, digamos, xn y yn, que tienen una distancia menor que 1 entre n. Este 1 entre n es nuestra delta. Pero que no jamás están en un mismo elemento de la cubierta. Es decir, tal es que no hay un miembro C de la cubierta, de tal manera que estos ambos xn y yn estén metidos en este C. Por la compacidad de nuestro x, la sucesión de los xn tiene una subsucesión convergente. Digamos, existe una subsucesión xnk que converge, digamos, a un elemento A de X. ¿Ok? Y bueno, si la sucesión de los xnk converge a A, la sucesión de los ynks también. Porque los elementos de esa sucesión distan menos que 1 entre n de los xn's. ¿Ok? Entonces, estas dos subsucesiones estarían siendo convergentes a un elemento de A. Pero este elemento de A debe estar en algún miembro de la cubierta, pues la cubierta es cubierta, ¿no? Entonces, sea C un elemento de la cubierta, de tal manera que nuestro A pertenece a este C. Pero bueno, también, por cierto, nuestra cubierta es una cubierta de abiertos, así es que existe un, digamos, epsilon mayor que 0, de tal manera que la bola de radio epsilon alrededor de nuestro puntito A está metida en este conjunto C. Dado que las dos subsucesiones, las xnk y los ynk, convergen a A, pues existe un número natural n, de tal manera que para todo k mayor que n, tanto los xnk como los ynks distan de A en menos que la epsilon dada, es decir, que estos dos puntitos están metidos en la bola de radio epsilon alrededor de A, la cual a su vez está metida en C. Esto es una contradicción porque nosotros estamos suponiendo que nunca un par de puntos de esta forma viven en un mismo miembro de la cubierta. Y con esto queda entonces demostrado el lema de la cubierta de Lebesgue.